¿Has sentido alguna vez que algo inexplicable oprime tu pecho, como si el mundo se cerrara a tu alrededor sin razón aparente? Los ataques de pánico no son solo episodios psicológicos. En ocasiones pueden ser señales espirituales que claman por atención. En el Salmo 34:4 leemos: Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esta promesa no solo consuela, sino que también revela una verdad profunda. Hay temores que solo se vencen buscando a Dios. Hoy exploraremos cómo estos momentos de angustia extrema pueden ser un lenguaje del alma, una forma en la que Dios nos alerta, nos corrige o incluso nos llama con urgencia. Te mostraremos cómo discernir cuándo un ataque de pánico es una advertencia del cielo y qué pasos puedes tomar para responder espiritualmente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en medio de tu ansiedad? Hay momentos en la vida donde el cuerpo se convierte en un campo de batalla silencioso. El corazón se acelera sin motivo aparente. El aire escasea, aunque estemos rodeados de oxígeno, y el mundo entero parece desmoronarse en un instante. Lo que muchos llaman un ataque de pánico, para otros ha sido una experiencia espiritual que lo cambió todo. Porque a veces, lo que sentimos como una crisis incontrolable es en realidad un grito del alma que Dios ha permitido para llamar nuestra atención de manera urgente y directa. No se trata simplemente de un malestar físico o una alteración psicológica. En muchas ocasiones es una alarma divina, una advertencia del cielo que nos pide detenernos, escuchar y redireccionar nuestra vida. La Escritura está llena de momentos en los que el ser humano colapsa, no porque le falte fuerza, sino porque le falta propósito, dirección o comunión con Dios. El salmista escribió en medio de su angustia: Cuando la angustia me envolvía, tú me escuchaste y me diste libertad. Salmo 118:5. Esta declaración no es solo poética, es una verdad espiritual que se manifiesta en los momentos más oscuros. La ansiedad, el miedo, el pánico no son siempre enemigos que llegan a destruirnos. En muchos casos son las herramientas que el Señor permite para sacudirnos y llevarnos de vuelta a Él. Porque Dios habla y cuando no escuchamos con el alma, permite que el cuerpo comience a gritar. Recuerdo la historia de una joven que parecía tenerlo todo bajo control. Era organizada, disciplinada, fuerte a los ojos de todos. Pero un día, en medio de una jornada rutinaria, sintió que el mundo se le venía abajo. Su pecho se oprimía, el sudor le recorría la espalda y el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Lo llamaron ataque de pánico. Los médicos hablaron de estrés acumulado, pero ella sabía en lo profundo de su espíritu que era algo más. Esa noche, sola en su habitación, abrió su Biblia y encontró estas palabras: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Fue como si el cielo le hablara directamente. Ahí comprendió que su ansiedad era una llamada divina. No era un castigo, sino una sacudida para llevarla a un encuentro profundo con Dios que había estado postergando por años. Así como ella, hay miles de personas que experimentan estos episodios y no comprenden que en lo invisible hay un propósito mayor gestándose. A veces creemos que Dios solo nos habla a través de bendiciones, puertas abiertas o palabras de consuelo. Pero el mismo Dios que calmó la tormenta también permitió que sus discípulos la vivieran. En Marcos 4, los discípulos estaban en una barca cuando un fuerte viento los amenazó. Ellos pensaban que iban a morir. Estaban paralizados por el miedo, en una especie de pánico colectivo. Y sin embargo, Jesús dormía. No porque no le importara,
sino porque sabía que esa experiencia los haría crecer. Cuando finalmente lo despertaron, él se levantó y calmó el mar. Pero antes les hizo una pregunta que revelaba todo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Ese mismo cuestionamiento es el que hoy resuena en el corazón de quienes atraviesan episodios de ansiedad severa. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué parte de tu vida ha dejado de confiar en el poder de Dios? ¿En qué momento comenzaste a cargar solo con un peso que debías entregar en oración? Porque el ataque de pánico no aparece como una casualidad, no irrumpe en la vida sin razón. Es, en muchos casos, un reflejo de desconexión profunda entre tu espíritu y la voluntad de Dios. Una desconexión que no se nota desde afuera, pero que tu interior ya no puede seguir ocultando. En la historia de Elías encontramos un reflejo claro de esto. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías cayó en un estado de temor extremo. Huyó al desierto, se sintió solo, vacío y deseó incluso la muerte. Dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Primero Reyes 19:4. Este no era el mismo hombre valiente de capítulos anteriores. Este era alguien consumido por el miedo y la presión. Pero lo que ocurrió a continuación revela cómo actúa Dios con los que colapsan por dentro. No lo reprendió, no lo abandonó. Le envió un ángel que le dio alimento y descanso. Y luego lo condujo a una cueva donde el Señor mismo le hablaría, no en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un susurro apacible. En ese silencio, Dios le reveló que su vida aún tenía un propósito, que no estaba solo y que todavía había camino por recorrer. El ataque de pánico puede ser precisamente esa cueva a la que Dios te lleva. No es un lugar de derrota, es un lugar de encuentro. Allí donde el ruido externo se apaga y solo queda el temblor interior, es donde el Señor comienza a hablarte con claridad. No te está destruyendo, te está separando para revelarte algo que hasta ahora no podías o no querías escuchar. Y si aprendes a escuchar en medio del temblor, tu vida nunca volverá a ser la misma. Muchos creyentes han sido enseñados a ver la ansiedad y el pánico como debilidades de fe, como si sentir temor fuera un pecado. Pero incluso los hombres y mujeres más grandes de Dios pasaron por momentos así. David lo expresó de forma clara: aun cuando me siento abrumado, tú conoces el camino que debo seguir. Salmo 142:3. Esa palabra abrumado describe perfectamente lo que sienten quienes padecen estas crisis. La mente colapsa, el cuerpo no responde y la sensación de control se desvanece. Sin embargo, incluso en ese estado, Dios no te abandona. Él conoce el camino, y si lo buscas desde ese quebranto, comenzarás a descubrir que en medio de la debilidad, su poder se perfecciona. No es coincidencia que tantas personas comiencen una transformación espiritual justo después de haber tocado fondo emocional. Porque a veces, solo en el abismo nos damos cuenta de que necesitamos al Salvador. El pánico revela lo que no hemos querido aceptar, que solos no podemos, que necesitamos ayuda, que algo en nosotros clama por más. Y en ese grito silencioso, el Espíritu Santo comienza a obrar. Es como el parto de una nueva vida espiritual. Doloroso, sí, pero absolutamente necesario. Pablo entendía esta dinámica. En 2 Corintios 1:8-9, confesó que pasaron por una presión tan extrema que pensaron que no saldrían con vida. Nos sentimos abrumados, más allá de nuestras fuerzas, tanto que incluso perdimos la esperanza de salir con vida. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Ese es el propósito profundo detrás de muchas crisis: llevarnos al límite para que dejemos de confiar en nuestras fuerzas y comencemos a depender enteramente de Él. Cuando alguien atraviesa un ataque de pánico, todo su sistema nervioso entra en alarma. El cerebro interpreta que está en peligro mortal,
aunque no exista una amenaza real. Pero, ¿y si esa reacción tiene un significado espiritual más profundo? ¿Y si en el fondo tu alma está diciendo, hay algo que debes cambiar? ¿Y si es Dios quien está permitiendo que esa alarma se active para que tomes una decisión que has postergado por mucho tiempo? Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Esa invitación no fue solo para los que tenían una carga física, fue para todos los que llevan pesos en el alma, los que luchan con pensamientos oscuros, los que no pueden dormir por las noches, los que sienten que se ahogan por dentro. Y sí, también fue para los que tiemblan sin razón, los que sienten que van a morir cuando en realidad están a punto de vivir como nunca antes. Porque cuando corres a los brazos de Cristo en medio del pánico, descubres que no hay refugio más seguro que su presencia. En cada ataque de pánico hay un mensaje, un llamado, una advertencia, y si lo ignoramos, solo se repetirá con más fuerza. No se trata de vivir con miedo, sino de reconocer que algo en nuestra vida necesita ser tratado, rendido, sanado. Quizá es una herida que nunca enfrentamos, una decisión que evitamos, un pecado oculto o simplemente una vida que ha perdido su conexión con Dios. Sea cual sea la causa, el Señor no te deja solo. Él no quiere que vivas esclavizado por la ansiedad. Quiere que aprendas a escuchar, que busques su rostro y que permitas que esa crisis se transforme en un altar. Cuando entiendes esto, dejas de huir del pánico y comienzas a enfrentarlo con la palabra. Porque no peleas solo. El Salmo 94:19 dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenó mi alma de alegría. ¿Puedes imaginar eso? Que en medio de una crisis, Dios puede darte alegría. No porque la situación haya cambiado, sino porque tú has aprendido a ver más allá del temor. Has comprendido que detrás del temblor está el llamado. Detrás del colapso está el comienzo. Y detrás del miedo está la voz de un Padre que te ama tanto, que está dispuesto a permitirte sentirte quebrado, si eso significa que volverás a sus brazos. Hay momentos en que la ansiedad no tiene una explicación lógica y el miedo que recorre el cuerpo no responde a una amenaza visible. No hay motivo aparente para que el corazón se acelere, para que las manos tiemblen, ni para que la respiración se corte de golpe. Sin embargo, en lo profundo del ser, algo grita, algo invisible se mueve. Y cuando las causas naturales no bastan para explicar lo que se siente, es porque hay una dimensión espiritual operando. El pánico no siempre nace del agotamiento o del estrés acumulado. En muchos casos, es la manifestación de una opresión que no se ve, pero que marca cada fibra del cuerpo y del alma. Detrás del velo de lo físico, hay fuerzas espirituales que buscan quebrar, confundir y desviar. Y es en este terreno que muchos creyentes luchan sin saberlo, interpretando como un simple trastorno lo que en realidad es un enfrentamiento invisible. La palabra de Dios no ignora esta dimensión. Efesios 6:12 declara con claridad, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta advertencia no es simbólica ni poética, es una revelación directa. Existen niveles de conflicto que no se perciben con los sentidos, pero que afectan intensamente la mente, el cuerpo y el espíritu. La ansiedad extrema, la sensación de muerte inminente, la parálisis emocional, en ocasiones son resultado directo de esta guerra invisible. Cuando el enemigo no puede tocar el alma de un hijo de Dios, buscará afectar su mente. Y si logra instalar miedo, confusión o desesperanza, podrá torcer la percepción de la realidad. Es ahí donde se gesta el ataque de pánico espiritual, un bombardeo al interior disfrazado de crisis emocional. Desde los tiempos más antiguos, las escrituras registran episodios
donde hombres y mujeres de fe enfrentaron presiones internas que no podían explicar. Daniel, un hombre íntegro y lleno del Espíritu de Dios, cayó sin fuerzas ante una visión celestial. En Daniel 10, 8-10 se lee: no quedó fuerza en mí, mi rostro se demudó y no tuve vigor alguno. Entonces una mano me tocó e hizo que me pusiera temblando sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. La experiencia espiritual fue tan intensa que lo dejó físicamente debilitado, tembloroso, sin capacidad de sostenerse. Aunque no fue un ataque de pánico en los términos actuales, refleja la realidad de cómo lo espiritual puede desencadenar reacciones físicas devastadoras. Lo mismo puede ocurrir cuando se abre una puerta espiritual sin discernimiento, o cuando se ignora que la batalla del alma también puede manifestarse en el cuerpo. La ansiedad sin causa visible puede ser el eco de una batalla que se libra en otra esfera. Cuando el enemigo oprime, no siempre lo hace con violencia visible. A menudo lo hace sembrando pensamientos sutiles, activando temores antiguos, reviviendo heridas no sanadas o manipulando emociones. Y si no se está espiritualmente alerta, esos pensamientos crecen, esas emociones se intensifican y la atmósfera interior se llena de un peso oscuro. El corazón no sabe cómo procesarlo, el cuerpo reacciona y el resultado es una crisis súbita, envolvente, paralizante. Es así como el ataque espiritual se disfraza de ansiedad. No tiene rostro, no tiene forma, pero se siente real. El enemigo trabaja en las sombras y si no se le confronta con luz, seguirá ganando terreno. En Lucas 8, 27, 29, Jesús encuentra a un hombre poseído por muchos demonios. La escena es intensa. Vivía entre sepulcros, no se vestía, era dominado por una fuerza invisible. Pero lo que llama la atención es que aún poseído, al ver a Jesús, corrió y se postró ante él. El espíritu maligno gritó con fuerza: te ruego que no me atormentes. La reacción fue de angustia profunda, de pavor espiritual. Este episodio revela que cuando lo divino y lo demoníaco se enfrentan, la reacción no es serena, es convulsiva. La manifestación espiritual puede provocar estremecimientos, gritos, descontrol. Cuando una vida se acerca a la verdad, lo que la oprime se sacude. Y en muchos casos, esto se manifiesta como crisis de pánico, no como posesión, sino como resistencia, porque lo que habita en las tinieblas no puede mantenerse oculto cuando la luz comienza a brillar. A veces, el aumento de la ansiedad ocurre justo en el momento en que una persona está volviendo a buscar a Dios. De pronto, sin razón clara, la mente se llena de temor, los pensamientos se aceleran, la angustia se vuelve insoportable, y muchos lo interpretan como una debilidad personal, pero no lo es. Es resistencia espiritual. El enemigo detecta que algo está cambiando, que un corazón se está rindiendo, y antes de perder el control que ha mantenido durante años, lanza un último ataque: confundir, desgastar, paralizar. El pánico es el intento de distraer, porque una mente desenfocada no puede orar, un corazón agitado no puede escuchar, y un alma oprimida no puede avanzar. Por eso, muchos retroceden justo cuando estaban a punto de ser libres. La opresión espiritual no siempre se manifiesta de forma espectacular. A veces lo hace con síntomas cotidianos: insomnio, irritabilidad, temor irracional, pensamientos oscuros, sensaciones de ahogo, pérdida de sentido. El enemigo no necesita poseer un cuerpo para influenciar una mente. Le basta con que la persona ceda terreno en sus pensamientos. Segunda de Corintios 10, 4, 5 enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego aclara: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas no son castillos visibles,
Son ideas, sistemas mentales construidos sobre mentiras. Y esas fortalezas, cuando no se derriban, se convierten en cárceles internas. La ansiedad es muchas veces el síntoma de esa cárcel espiritual. Cuando se ignora que el pánico puede ser una manifestación de opresión, se busca solamente tratar los síntomas. Se alivia el cuerpo, pero no se sana el alma. Se calma el sistema nervioso, pero no se confronta la raíz espiritual. Y por eso muchas personas viven medicadas, sedadas, pero no libres. La palabra no niega el valor de los recursos humanos, pero revela que hay batallas que solo se ganan con armas espirituales. La oración ferviente, la intercesión, el ayuno, la lectura profunda de las Escrituras, el arrepentimiento genuino y la búsqueda del Espíritu Santo son las llaves que abren puertas de sanidad verdadera. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y donde hay libertad, el temor no tiene lugar. Jesús enseñó que el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Esa abundancia no es solo económica o material. Es paz mental, descanso interior, seguridad emocional. Y si eso falta es porque algo ha sido robado. El pánico es un síntoma de ese robo espiritual. Cuando una persona pierde la paz, pierde su centro. Cuando pierde la paz, pierde claridad. Y al perder claridad, se vuelve vulnerable. Por eso el enemigo ataca primero la paz. Si logra instalar confusión, desesperación, miedo, ya ha ganado la mitad de la batalla. Pero si el creyente se levanta, si vuelve al altar, si se sumerge en la palabra, entonces el ataque se convierte en puerta. La opresión se transforma en plataforma. Y lo que parecía un colapso se convierte en un despertar espiritual. Isaías 54:17 promete que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa palabra no dice que no habrá armas, dice que no prosperarán. Es decir, el enemigo puede planear, puede lanzar ataques, puede usar el pánico como estrategia, pero no tendrá la victoria final. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora seguro. El que camina en obediencia no será destruido por el temor. Puede temblar, puede llorar, puede caer, pero será levantado. Porque el que comenzó la buena obra en él, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El enemigo podrá intentar disfrazar su ataque de ansiedad, pero el discernimiento espiritual revelará la verdad. Y una vez que la verdad se conoce, la opresión pierde poder. El Espíritu Santo no se manifiesta con opresión. Su fruto es paz, gozo, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Por eso, todo lo que produce desesperación, confusión o pánico debe ser examinado con discernimiento. No todo pensamiento que entra en la mente viene de Dios. No toda sensación de temor es una advertencia divina. A veces es una distorsión inducida por las tinieblas. Por eso es urgente levantar una vida espiritual sólida. Porque una vida llena del Espíritu no puede ser gobernada por el temor. El perfecto amor echa fuera el miedo. 1 Juan 4:18. Y ese amor solo se experimenta en comunión profunda con el Padre. No basta con asistir a una reunión. No basta con repetir una oración. Se necesita intimidad. Se necesita entrega, se necesita adoración verdadera, y es en ese lugar donde el alma encuentra descanso. El ataque espiritual disfrazado de pánico busca una sola cosa: desconectarte de la verdad. Si logra que creas que estás solo, que no hay salida, que vas a morir, que todo está perdido, entonces has sembrado la mentira. Pero cuando abres la palabra y lees: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. La verdad se impone, y cuando la verdad entra, la oscuridad retrocede, porque no puede haber opresión donde hay luz, no puede haber parálisis donde hay fe.
No puede haber esclavitud donde hay presencia de Dios. Por eso el ataque debe ser desenmascarado. No se combate lo que no se reconoce. Y mientras se siga llamando ansiedad a lo que es guerra espiritual, no se verá la victoria completa. Dios no permite que sus hijos sean destruidos, pero sí permite que pasen por pruebas que revelen su estado interior. El pánico puede ser ese momento donde todo se detiene para que el alma despierte. Y cuando se comprende que lo que se vive tiene raíz espiritual, se puede levantar una respuesta espiritual. No es momento de ceder, es momento de resistir. No es tiempo de esconderse, es tiempo de clamar, porque el enemigo puede disfrazar sus ataques, pero no puede resistir a un hijo de Dios que ora, que ayuna, que se rinde, que se cubre con la sangre de Cristo y que camina con la autoridad de la palabra. Allí el pánico se disipa, la ansiedad se rompe y la opresión se convierte en testimonio. Cuando se atraviesa una crisis de pánico, la percepción del mundo cambia. Las cosas más simples se vuelven amenazas y el cuerpo responde como si estuviera en una lucha por sobrevivir. Pero más allá de los síntomas, hay una pregunta que muchos no se atreven a formular. ¿Y si esto no es solo una reacción fisiológica? ¿Y si Dios está hablando a través de esta experiencia para revelar algo que de otro modo no escucharías? En medio del desorden interno hay un propósito que busca emerger, porque el quebranto, cuando es guiado por la mano de Dios, nunca es sin sentido. Es un terreno fértil para el inicio de algo profundo, algo eterno, algo que redirige la vida hacia su verdadero destino. En la historia de José encontramos el principio de cómo Dios obra a través de circunstancias difíciles. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. A simple vista, todo parecía una cadena de infortunios, pero con el tiempo quedó claro que cada experiencia, por más dolorosa que fuera, formaba parte de un plan mayor. En Génesis 50:20, José lo expresa con claridad. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Esta afirmación no solo muestra su comprensión del propósito, sino que también revela una ley espiritual inmutable. El sufrimiento puede ser redentor cuando está en manos de Dios. Los ataques de pánico, cuando son vistos desde una perspectiva espiritual, pueden tener ese mismo carácter redentor. No son castigo, no son simple desorden mental, son interrupciones permitidas para despertar, redirigir y sanar. Porque el alma que ha estado caminando fuera de su propósito necesita un punto de quiebre, necesita detenerse para oír, y muchas veces solo el dolor tiene la fuerza suficiente para silenciar el ruido del mundo. Dios no desea que sus hijos vivan en temor, pero sí permite que el temor revele lo que está oculto. Y lo que se descubre en ese lugar de vulnerabilidad puede marcar el inicio de una transformación profunda. Cuando Pablo vivió su conversión en el camino a Damasco, lo hizo en medio de un colapso. Una luz lo derribó, quedó ciego, sin rumbo, incapaz de continuar con su vida anterior. Hechos 9 relata que por 3 días no comió ni bebió. Estaba física y emocionalmente quebrado. Pero fue en ese estado donde escuchó la voz de Dios con mayor claridad. Fue en esa condición de fragilidad donde recibió su llamado. A partir de ese momento, su vida giró por completo y lo que parecía un final fue en realidad un comienzo. Así también, cuando un ataque de pánico detiene tu vida, puede estar señalando que algo nuevo está por nacer. No todo lo que colapsa está muriendo. Algunas veces simplemente se está reconstruyendo bajo un diseño superior. El propósito de Dios no se manifiesta solamente en los momentos de gozo. Con frecuencia se revela en la lucha, en la confusión, en la caída. En Isaías 30, 20, 21 está escrito: aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, con todo, tus maestros no se ocultarán más, sino que verás a tus maestros con tus propios ojos. Entonces tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dirá:
este es el camino, andad por él. Aquí se establece una relación directa entre la aflicción y la claridad espiritual. A través del dolor se abre un canal de revelación. Lo que antes estaba oculto comienza a entenderse. La dirección que antes se resistía, ahora se acepta. Porque la aflicción tiene el poder de hacer que el alma se humille, y la humildad es la llave para recibir dirección divina. Cuando el pánico descompone el control humano, se revela la necesidad de dependencia total en Dios. El hombre que creía tener dominio sobre su vida descubre que su fortaleza es limitada. La mujer que parecía invencible comprende que hay batallas que no se ganan con voluntad, sino con rendición. En ese punto de quiebre, donde el orgullo cae y la autosuficiencia se desmorona, Dios se presenta no como juez, sino como Padre, y extiende su mano para levantar al que ha caído, no para acusarlo, sino para restaurarlo. El quebranto interior no es extraño a las Escrituras. En el Salmo 34:18 se declara: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no es simbólica, es real. Dios se hace presente de forma especial cuando el alma está rota, no porque disfrute del dolor, sino porque sabe que en ese estado el corazón está más dispuesto a escuchar. Cuando todo lo demás falla, el Espíritu Santo susurra con poder, y ese susurro muchas veces no podría ser oído en medio del bullicio de una vida agitada. Solo el silencio del quebranto permite percibirlo con claridad. Jesús mismo pasó por un momento de angustia tan intenso que sudó gotas de sangre. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, se postró en oración con una carga que ningún ser humano podría soportar. Lucas 22:44 relata: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta escena no solo revela la humanidad de Cristo, sino también el poder de la oración en medio de la ansiedad extrema. Aún en ese estado, no huyó, no se entregó al caos, oró, y en esa comunión recibió fuerzas para cumplir su propósito. El mensaje es claro: el propósito no se revela solo en los días de calma. A veces se descubre en la agonía, cuando el alma se rinde y la voluntad divina se impone. El ataque de pánico puede convertirse en el punto de inflexión espiritual que una persona necesita, no por el dolor en sí mismo, sino por lo que provoca. Obliga a examinar, a reevaluar, a detenerse. Y en ese proceso muchas capas caen. Cae la imagen, cae la rutina, cae la falsa seguridad. Lo que queda es un corazón desnudo ante Dios, y con ese corazón Él puede trabajar. El profeta Jeremías escuchó al Señor decir: como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Jeremías 18:6. El barro solo puede ser moldeado cuando está quebrado, húmedo, sensible. Cuando está seco y endurecido, se resiste. Así es el alma humana. Cuando todo parece estable, no permite correcciones. Pero cuando se quiebra, cuando se ablanda por la angustia, entonces está lista para ser formada de nuevo. Muchos temen estos episodios porque los interpretan como señales de fracaso o castigo. Pero Dios no busca destruir. Él reconstruye, Él corrige, Él transforma. Hebreos 12:10-11 afirma que Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que hoy parece una tormenta emocional puede ser mañana el testimonio de una vida redimida. Lo que hoy parece confusión puede convertirse en dirección. El pánico puede ser un instrumento que Dios usa no para condenar, sino para formar.
Cuando se entiende esto, cambia la forma en la que se enfrenta la crisis. Ya no se lucha solo por detener los síntomas. Se busca el mensaje, se busca la raíz, se busca el rostro de Dios. Y cuando esa búsqueda es sincera, siempre hay respuesta. En Proverbios 8:17, Dios dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No se trata de ignorar la lucha emocional, sino de redirigirla. No se trata de negar la ansiedad, sino de llevarla a la presencia del que puede redimirla, porque solo Él puede transformar un valle de sombra en un camino de revelación. Quienes atraviesan este tipo de quebranto necesitan saber que no están solos. El propósito de Dios incluye cada área del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno de esos aspectos se desestabiliza, los otros también se ven afectados. Por eso, el Señor obra integralmente. No sana solo el corazón, restaura la mente, fortalece el cuerpo, da dirección. Y todo esto comienza con un paso: rendirse, dejar de luchar con las propias fuerzas, reconocer la necesidad, clamar. El Salmo 107, 13, 14 describe el poder de ese clamor. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El ataque de pánico no es una sentencia, es una señal. Y cuando se interpreta espiritualmente, se convierte en una puerta hacia una vida más profunda, más alineada, más consagrada. No se trata de aceptar el temor como parte del carácter, sino de identificar lo que ha provocado esa angustia. Muchas veces es la resistencia al llamado de Dios. Otras es el resultado de vivir fuera de su voluntad. Y otras es el inicio de un proceso de purificación que prepara el camino para un nuevo nivel de propósito. En cualquier caso, es un mensaje que no debe ser ignorado. Dios es experto en transformar el dolor en propósito. Lo ha hecho desde el principio. Con Adán, después de la caída, trazó un plan de redención. Con Moisés, después del desierto, lo convirtió en líder de una nación. Con David, después del pecado y el quebranto, lo restauró como hombre conforme a su corazón. Con Pedro, después de la negación, lo levantó como apóstol valiente. Y con Jesús, después de la cruz, nos dio la vida eterna. Así obra Dios, así forma, así redime, así revela el propósito detrás del quebranto. No es el fin, es el inicio. Cuando el miedo se instala con tanta fuerza que parece no dejar espacio para otra cosa, el alma comienza a gritar preguntas que antes dormían silenciosas. ¿Dónde está Dios cuando siento que me ahogo? ¿Por qué no responde cuando más necesito oír su voz? ¿Por qué parece tan lejos justo cuando mi angustia es más intensa? En medio del ataque de pánico, todo se desordena. Lo que era claro se vuelve confuso. Lo que era seguro se convierte en duda. La mente se inunda de pensamientos sin control. El corazón late fuera de ritmo y el espíritu se siente solo. Sin embargo, es precisamente allí, en esa aparente ausencia, donde el Señor empieza a manifestarse de formas que no esperábamos. Su silencio no es abandono, es preparación. Su quietud no es indiferencia, es formación. En la Escritura, uno de los momentos más desconcertantes para el pueblo de Dios fue cuando Moisés subió al monte Sinaí y tardó en regresar. El pueblo esperaba señales, voces, milagros visibles, pero el cielo parecía callado. Éxodo 32 describe cómo, en ausencia de respuestas, el pueblo se desesperó y fabricó un becerro de oro para adorarlo. Este relato revela una verdad profunda. Cuando no entendemos el silencio de Dios, somos tentados a llenar el vacío con nuestras propias voces, con distracciones, con idolatrías emocionales. El pánico se intensifica cuando buscamos soluciones humanas a una crisis que exige una respuesta espiritual. Pero si hubieran esperado un poco más,
habrían escuchado lo que Dios estaba preparando para ellos. La impaciencia ante el silencio produce desviación. La perseverancia en la fe, en cambio, revela gloria. El ataque de pánico puede convertirse en ese monte interior, un lugar donde todo parece en suspenso, donde no hay respuestas inmediatas, donde el alma espera con angustia. Pero si en medio de esa espera se mantiene el enfoque en el rostro de Dios, si no se cede a la tentación de llenar el silencio con ruidos falsos, entonces algo extraordinario ocurre. Porque Dios sí habla, lo hace en su tiempo, lo hace con intención, y cada vez que parece ausente, en realidad está más cerca de lo que se percibe. El problema no es su voz, es nuestra sintonía. Cuando el miedo domina, la sensibilidad espiritual disminuye, pero cuando el corazón se humilla y se queda quieto, la voz de Dios comienza a emerger como un susurro que atraviesa el alma. Elías lo experimentó de forma clara. Después de enfrentar una amenaza mortal, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Estaba exhausto, temeroso, desorientado. Dios lo llevó al monte Horeb y le dijo que estaría pasando. Y entonces vino un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Esta escena, registrada en 1 Reyes 19, muestra cómo muchas veces esperamos que Dios nos hable a través de lo grande, lo evidente, lo dramático. Pero Él elige manifestarse en lo íntimo, en lo sutil, en lo profundo. En el momento del pánico, cuando todo parece temblar, es fácil creer que Dios está ausente, pero quizás solo está esperando que apaguemos el ruido para poder hablar. El salmista escribió: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Esta frase encierra una decisión que no depende de los sentimientos, sino de la fe. La ansiedad crea una distorsión, hace parecer que Dios está lejos cuando en realidad está a tu lado. El temor dice: estás solo. La fe responde: Él prometió que no me dejará ni me abandonará. El ataque de pánico quiere imponer su realidad como la única verdad, pero la palabra revela una verdad superior, y esa verdad no siempre se manifiesta con gritos, relámpagos o señales espectaculares. A veces simplemente llega como una convicción que invade el espíritu, como una paz que no tiene explicación lógica, como una certeza que brota en medio del caos. Esa es la voz de Dios en medio del pánico. No rompe el silencio con fuerza, sino con presencia. Buscar a Dios en medio del pánico no significa forzar una respuesta. Significa permanecer. Significa cultivar el espacio para que la voz del Espíritu pueda fluir sin interrupciones. Significa soltar la necesidad de controlar el momento y abrazar la confianza en que Él está obrando, aunque no se sienta. Hebreos 11:1 enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En los momentos de ansiedad intensa, esa certeza se ve desafiada. Pero cuando se persevera en oración, cuando se decide seguir orando, aunque no se escuche respuesta, cuando se mantiene abierta la Biblia, aunque las palabras parezcan no consolar, entonces se forma el carácter espiritual. La voz de Dios se revela a quienes insisten en buscarla, aun cuando parece callada. En Mateo 14, Pedro caminó sobre las aguas cuando Jesús lo llamó. Mientras mantuvo los ojos fijos en el Señor, todo fluyó de forma sobrenatural. Pero cuando desvió la mirada y contempló el viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse y clamó: Señor, sálvame. Y al instante, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. En medio de un entorno amenazante, el error de Pedro no fue el viento, fue haber quitado la vista de aquel que lo sostenía. Lo mismo ocurre durante un ataque de pánico. La tormenta interior se vuelve más fuerte cuando se deja de mirar a Cristo. El miedo se intensifica cuando se cede a la percepción. Pero cuando se mantiene la mirada en Él,
Incluso si el cuerpo tiembla, el alma se mantiene a flote. La voz de Dios está disponible, pero requiere disposición. No responde al desespero, sino al clamor genuino. No se rinde ante el ruido emocional, sino que se manifiesta en la intimidad. Jesús enseñó que al orar debemos entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Esta enseñanza de Mateo 6:6 revela el camino hacia la voz divina, el recogimiento, la sinceridad, el silencio interior. En medio del pánico es posible buscar ese lugar secreto. Aunque el cuerpo tiemble, el espíritu puede refugiarse. Aunque la mente esté agitada, el corazón puede ser llevado a ese espacio donde solo Dios habla. Y cuando Él habla, el caos se ordena, el temor se disipa y la dirección se hace clara. El enemigo quiere que en el momento de la crisis espiritual creas que Dios ya no está interesado. Pero esa es la mentira más sutil y más peligrosa. Porque una vez que se cree que Dios está ausente, se deja de buscar. Y si se deja de buscar, se pierde la sensibilidad. Y si se pierde la sensibilidad, se endurece el corazón. Por eso es urgente resistir la tentación de interpretar el silencio como abandono. Dios nunca abandona. Puede estar probando tu perseverancia, puede estar formando tu carácter, puede estar llevándote a un nivel más alto de intimidad, pero jamás se aleja. Deuteronomio 31:8 lo afirma: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El silencio de Dios es una escuela donde no se responde al impulso emocional, sino a la fe cultivada, donde no se corre detrás de señales, sino que se permanece en la palabra, donde no se exige respuesta, sino que se aprende a caminar con confianza. En esa escuela, los ataques de pánico son como exámenes inesperados. Prueban lo aprendido, revelan lo que aún falta fortalecer. Y si en medio del temblor el alma se ancla en la escritura, entonces comienza a escuchar lo que antes pasaba desapercibido. Porque Dios sigue hablando, siempre ha hablado, solo que ahora lo hace a través del silencio que enseña, corrige y transforma. El Espíritu Santo no grita, no empuja, no fuerza, habla en lo profundo, se revela en la quietud, se manifiesta en la humildad. Por eso es tan vital que, incluso cuando la ansiedad amenaza con tomar el control, se cultive el hábito de buscar su presencia. La voz de Dios no se capta con prisa, se descubre con paciencia, no se impone con desesperación, se recibe con rendición. Y cuando finalmente se oye, no solo calma el momento, redefine la vida entera. Porque una palabra de Dios, en el momento adecuado, puede romper cadenas, restaurar el alma y devolver la dirección perdida. El alma que ha aprendido a escuchar a Dios en medio del pánico se vuelve invencible, no porque ya no tema, sino porque ha aprendido que la voz que sostiene es más poderosa que cualquier pensamiento de angustia. Ha descubierto que la oscuridad no puede apagar lo que fue encendido por la palabra, y que incluso cuando todo tiembla, la promesa permanece firme. Yo estaré contigo cuando pases por las aguas, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Isaías 43:2. No dice si pasas, sino cuando pases. Es decir, las crisis vendrán, el temor tocará la puerta. Pero quien sabe escuchar a Dios en medio del temblor caminará sobre las aguas, atravesará el fuego y saldrá transformado. Cuando el pánico irrumpe de forma repentina, muchas veces lo hace como una suma silenciosa de elementos no resueltos que se han ido acumulando con el tiempo. No es solamente un disparo de ansiedad o una reacción momentánea. Es en muchos casos el desbordamiento de una presión invisible formada por tres enemigos espirituales que trabajan juntos: el estrés que agota, el miedo que paraliza y la condenación que acusa.
Estos no operan de forma aislada. Se entrelazan, se alimentan unos de otros y construyen fortalezas internas que afectan profundamente el alma. A través de los ataques de pánico, el Señor puede estar revelando que ha llegado el momento de romper con esas estructuras que llevan demasiado tiempo contaminando el corazón y desalineando la vida. El estrés, en su forma más profunda, no siempre proviene de una agenda sobrecargada. Muchas veces nace de la desconexión con el ritmo de Dios. El alma humana fue diseñada para vivir en dependencia, no en autosuficiencia. Jesús lo dejó claro en Mateo 11, 28, 29, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando ese yugo es sustituido por cargas que no provienen de él, el alma comienza a resentirse. El cuerpo puede sostener el peso por un tiempo, pero llega un momento en que se quiebra. El ataque de pánico, en este sentido, puede ser la alarma que revela que llevas sobre ti cargas que nunca te fueron asignadas por Dios. Puede ser el grito del Espíritu que te muestra que estás haciendo mucho, pero no necesariamente lo que el cielo te pidió. El miedo opera de forma más sutil. No siempre se presenta como un terror abierto. A menudo se disfraza de prudencia, de necesidad de control, de proyecciones mentales que anticipan catástrofes. Se aloja en los pensamientos y comienza a modificar la forma en que se percibe la vida. Pero la Escritura no deja lugar a dudas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. Si ese no es el espíritu que te gobierna, entonces es señal de que algo ha tomado un lugar que no le corresponde. El miedo no es solo una emoción. Puede convertirse en una fortaleza espiritual. Y si no es confrontado con la verdad, toma control. En el contexto de un ataque de pánico, el miedo no solo te hace sentir que vas a morir. Intenta convencerte de que no hay salida, de que estás atrapado, de que es imposible avanzar. Pero ese no es el lenguaje de Dios. Su voz, incluso en medio del quebranto, siempre trae esperanza. La condenación aparece como el tercer enemigo, muchas veces ignorado. Opera con frases internas que acusan, que repiten errores, que recuerdan fracasos, que se alimentan de culpas no resueltas. A diferencia del arrepentimiento que lleva a la cruz y a la libertad, la condenación te mantiene atado a un pasado que ya fue perdonado por Dios. Romanos 8:1 lo afirma con fuerza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ese versículo no se ha convertido en una convicción interior, entonces cada error cometido se transforma en una carga emocional, en una deuda constante, en una voz interna que acusa sin cesar. Esa es una de las formas más destructivas de ansiedad espiritual. Vivir como si Dios aún estuviera enojado, cuando en realidad te ha recibido en su gracia. Cuando estas tres fuerzas se encuentran, el estrés que asfixia, el miedo que distorsiona y la condenación que inmoviliza, el alma queda sin defensa. El ataque de pánico no surge de la nada. Es una reacción espiritual, emocional y física a un sistema interior que ya no puede sostenerse. Pero lo que parece un colapso puede ser también un acto de misericordia. Porque si en medio de ese quiebre se levanta la mirada y se clama al cielo, entonces algo se activa. El poder del Espíritu Santo comienza a obrar en los lugares donde el alma había cedido terreno. Las mentiras comienzan a ser confrontadas por la verdad. Las fortalezas mentales empiezan a derrumbarse. Y lo que parecía una crisis sin sentido se transforma en un escenario de liberación. La clave está en reconocer que estas batallas no se ganan con esfuerzo humano. No es cuestión de fuerza de voluntad. Es una guerra espiritual que se combate con armas espirituales. La oración no puede ser opcional. La palabra no puede ser solo una lectura superficial. La comunión con Dios no puede ser esporádica.
En 2 Corintios 10, 4, 5 se enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y añade, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es exactamente lo que ocurre en medio de un ataque de pánico cuando el alma está alineada con Dios. Se derriban los argumentos falsos, se capturan los pensamientos destructivos y se establece un nuevo orden bajo el gobierno de Cristo. Dios permite que lo oculto salga a la luz, no para humillar, sino para liberar, no para destruir, sino para sanar. Un corazón quebrantado y humillado no despreciará a Dios. Salmo 51, 17. Por eso, incluso en medio del episodio más intenso, incluso cuando parece que no hay salida, aún allí hay una oportunidad para el rescate divino. No se trata solo de calmar los síntomas. Se trata de permitir que Dios entre hasta el fondo, que toque lo más profundo, que revele las raíces y las arranque. Se trata de rendirse completamente, no solo para pedir alivio, sino para abrazar transformación, porque el ataque de pánico puede ser el umbral de una vida nueva, si se responde con fe, si se busca al Señor con un corazón sincero, y si se permite que su verdad rompa todo aquello que el enemigo ha usado para oprimir. Cuando el alma atraviesa el desierto del pánico y ha sobrevivido a la tormenta interior, llega un momento en que todo comienza a tomar una nueva forma. No se trata simplemente de superar un episodio, sino de emerger con una visión distinta. Lo que parecía una experiencia desgastante, ahora se revela como una puerta. El Señor no solo consuela en medio del quebranto, también guía hacia una dirección que antes no era visible. En el mismo lugar donde se sintió temor, ahora comienza a percibirse propósito. En el mismo punto donde hubo desesperación, nace una esperanza nueva. El pánico no es el final de la historia. Cuando se entrega al Señor, se transforma en la señal de un nuevo comienzo. Isaías 58:11 dice: El Señor te guiará siempre, en la sequía saciará tu alma y fortalecerá tus huesos. Serás como huerto bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Este pasaje no habla de una guía ocasional ni de una intervención superficial. Habla de un acompañamiento constante, de un cuidado que restaura desde lo más profundo. Cuando alguien atraviesa un proceso de ansiedad aguda y lo enfrenta con una disposición espiritual abierta, empieza a percibir cómo Dios dirige incluso los pasos más pequeños. No se trata solo de recuperar estabilidad emocional. Se trata de caminar con mayor claridad, con propósito, con la certeza de que hay una razón por la que el cielo permitió esa temporada. Dios no permite heridas sin intención de sanarlas. No permite procesos de agitación sin intención de enseñar. La noche oscura del alma tiene una razón, y quien la atraviesa con fe encuentra respuestas que jamás habría conocido en la comodidad. El apóstol Pedro escribió: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. 1 Pedro 5:10. El sufrimiento no es el destino final, es el taller donde Dios pule lo que ha decidido usar. La ansiedad, cuando se pone en las manos del Padre, deja de ser un enemigo y se convierte en el escenario de una transformación profunda. No es una contradicción que el Señor use el pánico para conducir a la sanidad. Es su forma de revelar que aún en la debilidad Él está obrando. Muchos preguntan por qué Dios no detiene el ataque desde el primer momento. Pero la obra de Dios no es simplemente detener síntomas, es redimir la vida entera. Si la ansiedad aparece como una alarma, es porque algo necesita ser expuesto. Si el cuerpo tiembla y el alma se agita, es porque el Espíritu Santo está queriendo intervenir de manera directa. El Señor no es indiferente al dolor. Está presente en medio del proceso, no solo para consolar, sino para redirigir. Como hizo con Moisés en el desierto, como hizo con Jonás en el vientre del pez,
como hizo con Pablo después de su caída en Damasco. Siempre que una vida es sacudida, es porque hay una misión que debe ser asumida desde una conciencia más profunda. Filipenses 1:6 afirma: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay proceso interrumpido, no hay lucha perdida si se permanece en Dios. Lo que comenzó como un colapso puede ser el inicio de una vida guiada por la voz del Espíritu. El ataque de pánico, en lugar de marcar un límite, puede convertirse en la frontera entre la vida superficial y el despertar espiritual. El miedo pierde poder cuando se responde con entrega. La ansiedad cede cuando el alma decide confiar. Y el propósito de Dios se revela cuando se abandona el control y se permite que Él tome el timón. Cuando todo parece calmarse y la mente comienza a respirar con más libertad, es entonces cuando el Espíritu revela lo más profundo. No se trataba solo de resistir el pánico, sino de aprender a escuchar desde un lugar distinto. No desde el temor, sino desde la verdad. Porque el verdadero propósito de Dios nunca ha sido simplemente que escapes del dolor, sino que descubras quién eres en medio de él. Lo que parecía un enemigo fue en realidad un espejo, una oportunidad para ver aspectos de ti que ignorabas, zonas del alma que aún no estaban rendidas, promesas que habían sido olvidadas. Dios permitió que atravesaras la noche no para herirte, sino para mostrarte que incluso allí Él seguía siendo tu luz. El ataque de pánico se convierte entonces en una invitación divina, no solo a sanar, sino a construir, a edificar una vida basada no en lo que sientes, sino en lo que crees, a vivir desde la convicción y no desde la emoción, a reconocer que eres más que tu miedo, que estás llamado a más que sobrevivir. Porque si el Señor ha hablado en medio del temblor, ahora es tiempo de responder desde la firmeza, ya no desde la fragilidad, sino desde la identidad restaurada. El miedo no dicta tu destino, lo hace la voz del Dios que te sostuvo en lo más oscuro y te sigue llamando hacia lo más alto. Hoy es el día en que eliges con qué voz vas a caminar. Y si decides caminar con la de Dios, sabrás que incluso aquello que intentó detenerte fue usado por Él para empujarte. Porque cuando Dios habla, hasta el pánico se convierte en propósito. Y cuando lo escuchas, comprendes que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo preparado.